Viaja en el tiempo y descubre las habilidades cotidianas que alguna vez definieron la independencia. Desde memorizar números de teléfono hasta leer mapas de papel, estas habilidades eran esenciales en el pasado, pero hoy en día están casi olvidadas. Antes de que los teléfonos inteligentes almacenaran cada contacto por nosotros, memorizar números de teléfono era una necesidad. La gente podía recordar múltiples números con facilidad, familiares, amigos e incluso negocios locales. Esta habilidad era especialmente valiosa en emergencias o al usar teléfonos públicos, ya que no había una lista de contactos en la que confiar. Hoy en día, la mayoría de las personas apenas pueden recordar uno o dos números además del suyo propio, ya que los dispositivos digitales han asumido esa responsabilidad. Contestar llamadas sin identificador de llamadas era otro desafío común. Cada llamada entrante era un misterio. ¿Sería un amigo, un familiar o una equivocación? Las personas tenían que confiar en el reconocimiento de voz y en las pistas del contexto para identificar al interlocutor. Esta incertidumbre también hacía que las bromas telefónicas fueran más efectivas y facilitaba el trabajo de los vendedores por teléfono. Tomar mensajes era una habilidad importante, especialmente en hogares con teléfonos fijos. Si alguien no estaba disponible, la persona que contestaba tenía que anotar los detalles con precisión y transmitirlos después. La etiqueta en la comunicación era fundamental. Tomar correctamente nombres, números y mensajes garantizaba conversaciones fluidas y evitaba confusiones innecesarias. ¿Qué tan a menudo nos detenemos a apreciar lo fácil que se ha vuelto la comunicación? La forma en que interactuamos y nos mantenemos conectados ha cambiado drásticamente, y la transformación no solo se trata de conveniencia, sino también de cómo manejamos nuestra vida diaria y nuestras tradiciones. Las recetas familiares escritas a mano eran una parte esencial de la cocina en casa, transmitidas de generación en generación. Estas tarjetas, muchas veces manchadas de harina y aceite por años de uso, contenían más que solo ingredientes e instrucciones. Eran un vínculo con la historia familiar. Abuelos y padres escribían cuidadosamente sus mejores recetas, a veces agregando notas o ajustes personales. A diferencia de las colecciones digitales de recetas de hoy, estas tarjetas tenían un valor sentimental, conectando a los miembros de la familia con el pasado. Eran guardadas en cajas o carpetas especiales, funcionando como recuerdos valiosos que preservaban no solo comidas, sino también memorias. Cocinar antes de los microondas y los alimentos procesados requería tiempo, habilidad y paciencia. Las comidas se preparaban desde cero con ingredientes frescos y los alimentos convenientes eran limitados. Las familias planificaban sus comidas según la temporada y a menudo pasaban horas preparando platillos que requerían cocción lenta, horneado o asado. Cocinar era una actividad compartida, reuniendo a las familias en la cocina. Sin opciones de comida preempacada o instantánea, la comida casera era un acto de amor, lleno de sabores auténticos y técnicas tradicionales que hoy en día han sido reemplazadas en gran parte por atajos modernos. El enlatado de alimentos era una práctica común para preservar frutas, verduras y salsas caseras durante los meses fríos. Las familias pasaban los últimos días del verano y principios del otoño preparando frascos de mermeladas, encurtidos y conservas, asegurándose de sellarlos correctamente para que duraran todo el invierno. El proceso requería conocimiento, precisión y paciencia. Esterilizar frascos, hervir ingredientes y garantizar un cierre hermético para evitar el deterioro. Enlatado no era solo un método de almacenamiento de alimentos, era un estilo de vida que promovía la autosuficiencia. Ver los frascos organizados en la despensa simbolizaba preparación y responsabilidad. Aunque hoy en día es menos común debido a la disponibilidad de productos frescos durante todo el año en los supermercados, sigue siendo una tradición valiosa para quienes prefieren alimentos caseros sin conservantes. Antes del GPS y los teléfonos inteligentes, planificar un viaje requería mapas de papel, atlas o incluso direcciones impresas. Los viajeros tenían que estudiar las rutas con anticipación, marcando caminos y anotando paradas a lo largo del trayecto. Las estaciones de gasolina solían vender mapas plegables que se convertían en herramientas esenciales para navegar por áreas desconocidas. Sin embargo, usarlos mientras se conducía era complicado. Los pasajeros asumían el papel de navegantes, pasando páginas y dando indicaciones en tiempo real. Perderse era una posibilidad real, por lo que la planificación y un buen sentido de orientación eran invaluables. Los viajes por carretera antes del GPS tenían un aire de aventura que la tecnología moderna ha reemplazado en gran parte. Los conductores dependían de señales de tránsito, marcadores de millas y consejos locales para encontrar su camino.
Si se perdía un giro, la única opción era detenerse y averiguar la ruta correcta. Pedir direcciones en gasolineras o restaurantes era común, lo que a menudo llevaba a conversaciones amistosas o desvíos inesperados. Estas experiencias a veces resultaban en el descubrimiento de joyas ocultas, pequeñas ciudades encantadoras, carreteras escénicas o restaurantes familiares. Sin navegación paso a paso, los viajes eran menos predecibles, lo que requería paciencia y adaptabilidad. Aunque el GPS ha hecho que viajar sea más eficiente, aquellos viajes predigitales tenían un encanto especial, donde el trayecto era tan memorable como el destino. Pero más allá de la navegación, la autosuficiencia jugaba un papel importante en la vida cotidiana. ¿Cuántas habilidades prácticas que antes eran esenciales se han vuelto obsoletas? Desde el mantenimiento básico del automóvil hasta las reparaciones en el hogar, la autosuficiencia era una parte necesaria de la vida, una que fomentaba la independencia y la capacidad de resolver problemas. ¿Qué hemos ganado y qué hemos perdido? En el pasado, coser y remendar la ropa eran habilidades comunes en los hogares. La gente no desechaba sus prendas al primer signo de desgaste. En su lugar, parchaban agujeros, reemplazaban botones y cosían costuras rotas. Las máquinas de coser eran un elemento básico en muchas casas, permitiendo a las familias modificar o reparar la ropa en lugar de comprar nueva. En las escuelas se enseñaban conceptos básicos de costura, asegurando que las generaciones más jóvenes pudieran hacer arreglos menores. Hoy en día, con la moda rápida y el acceso fácil a ropa asequible, las habilidades de costura se han vuelto menos comunes y la ropa remendada o ajustada es una rareza. La escritura en cursiva, antes una parte fundamental de la educación, ahora se considera un arte perdido. Los estudiantes practicaban la caligrafía elegante, perfeccionando bucles y trazos con plumas estilográficas. Muchos documentos importantes, incluidas cartas personales y firmas oficiales, dependían de la cursiva. Sin embargo, con el auge de los teclados y la comunicación digital, la escritura en cursiva está desapareciendo, dejando a las nuevas generaciones con dificultades para leer documentos históricos o incluso notas escritas a mano por familiares mayores. Manejar un auto con transmisión manual solía ser una habilidad necesaria, ya que los automóviles automáticos no eran tan comunes. Aprender a cambiar de marcha, coordinar el embrague y conducir en pendientes sin que el motor se apagara, daba a los conductores un mejor conocimiento de sus vehículos. Los autos manuales eran generalmente más baratos y eficientes en combustible, lo que los hacía una opción preferida. Hoy en día, con la dominancia de los automóviles automáticos, cada vez menos personas saben manejar un auto de transmisión manual, convirtiéndolo en una habilidad rara pero valiosa. Equilibrar una chequera era un hábito financiero esencial, enseñando responsabilidad y presupuesto. Las personas registraban manualmente sus transacciones, calculaban saldos y se aseguraban de no gastar de más. Requería un seguimiento cuidadoso de los depósitos y retiros, reforzando una buena administración del dinero. Aunque la banca en línea ha automatizado estos procesos, el principio de comprender las finanzas personales sigue siendo crucial, incluso si hoy en día menos personas registran físicamente sus gastos. Antes de que Internet pusiera grandes cantidades de información al alcance de un clic, la investigación requería recursos físicos como diccionarios, enciclopedias y catálogos de fichas. Buscar una palabra significaba hojear un diccionario, examinando las páginas con atención hasta encontrar la entrada correcta. Las enciclopedias eran herramientas valiosas para aprender sobre eventos históricos, descubrimientos científicos y figuras importantes. Muchas familias tenían juegos de enciclopedias de varios volúmenes, mientras que las bibliotecas proporcionaban acceso a colecciones más extensas. Estos recursos exigían paciencia y pensamiento crítico, ya que encontrar respuestas no era tan simple como escribir una pregunta en un motor de búsqueda. Los catálogos de fichas eran la clave para encontrar libros en una biblioteca. Cada tarjeta contenía detalles sobre el título, el autor y el tema de un libro, guiando a los lectores a su ubicación exacta en los estantes. Buscar entre estos cajones llenos de tarjetas organizadas meticulosamente era una habilidad en sí misma que requería atención al detalle y conocimiento del orden alfabético y numérico. Dominar la alfabetización era una habilidad esencial, no solo para navegar bibliotecas, sino también para organizar archivos, contactos e incluso colecciones de discos. Ya fuera ordenando fichas, guías telefónicas o documentos de oficina, saber colocar rápidamente los elementos en orden alfabético era una parte fundamental de la organización diaria. Con tanto conocimiento ahora accesible al instante, ¿seguimos valorando el proceso de aprendizaje como lo hacíamos antes?
Más allá de la investigación, la forma en que nos comunicamos también ha evolucionado, pasando de intercambios reflexivos y deliberados a interacciones digitales rápidas y efímeras. Antes de la mensajería instantánea y los correos electrónicos, escribir cartas era la principal forma de mantenerse en contacto a larga distancia. Cada carta requería tiempo y reflexión, elegir las palabras adecuadas, escribirlas a mano con cuidado o mecanografiarlas, y luego enviarlas con la paciencia de esperar días o incluso semanas por una respuesta. La anticipación de recibir una carta añadía emoción, y muchas personas guardaban cartas significativas como recuerdos. Aprender a escribir a máquina en una máquina de escribir era otra habilidad esencial. A diferencia de los teclados modernos, las máquinas de escribir requerían precisión y fuerza, ya que los errores no se podían corregir fácilmente. Los mecanógrafos debían dominar el ritmo adecuado, evitando que las teclas se atascaran y asegurándose de que cada pulsación dejara una impresión clara. A menudo se utilizaba papel carbón para hacer copias, agregando otra capa de complejidad. El fuerte sonido de las teclas y el característico ding del carro de retorno eran ruidos familiares en oficinas y hogares. La taquigrafía era una habilidad crucial en entornos profesionales, especialmente para secretarias y periodistas. Este sistema de escritura rápida permitía tomar notas con velocidad, utilizando símbolos y abreviaturas en lugar de palabras completas. Antes de las grabadoras de voz, la taquigrafía garantizaba la documentación precisa de reuniones, entrevistas y procesos legales, convirtiéndola en una herramienta indispensable en muchas profesiones. Los juegos de vajilla fina para ocasiones especiales solían ser reliquias familiares muy apreciadas, reservadas para fiestas, celebraciones y reuniones importantes. Estas colecciones cuidadosamente seleccionadas, a menudo transmitidas de generación en generación, tenían un valor sentimental más allá de sus diseños elegantes. Poner la mesa con porcelana fina simbolizaba tradición, respeto y un sentido de ocasión. Sin embargo, a medida que los estilos de vida se han vuelto más informales y orientados a la conveniencia, muchas familias ya no usan ni poseen vajilla especial, optando por platos de uso diario. Antes de las aplicaciones de citas digitales, conocer a alguien requería interacciones en el mundo real, entablar conversaciones en eventos sociales, ser presentado por amigos o incluso escribir cartas. Las primeras impresiones se basaban en la química y la conversación, en lugar de perfiles cuidadosamente curados. Había un elemento de espontaneidad, ya fuera por encuentros fortuitos en cafeterías o largas llamadas telefónicas llenas de significado. Sin la distracción de opciones interminables en línea, las personas tenían que esforzarse más en construir conexiones, lo que llevaba a relaciones más profundas y significativas. Las tareas diarias también requerían más esfuerzo manual, agregando pequeños rituales a la vida cotidiana. Bajar las ventanas del coche significaba girar una manivela, lo que, aunque menos conveniente, hacía que la experiencia fuera más tangible. Depositar un cheque en el banco era una diligencia habitual que solía incluir conversaciones amistosas con los cajeros. Estas actividades manuales han sido reemplazadas por la automatización, haciendo la vida más eficiente, pero también menos personal. Antes del correo electrónico y la mensajería instantánea, enviar faxes era una de las formas más rápidas de compartir documentos. Las oficinas dependían de las máquinas de fax para transmitir contratos, memorandos y otros documentos importantes a largas distancias en cuestión de minutos. El proceso consistía en alimentar un documento físico en la máquina, que lo escaneaba y lo transmitía a través de líneas telefónicas hasta el fax receptor. Aunque en su momento fue revolucionario, el fax no siempre era confiable. Las impresiones borrosas, los atascos de papel y las líneas ocupadas eran frustraciones comunes. A pesar de los avances en la comunicación digital, algunas industrias, como la salud y el derecho, todavía utilizan faxes hoy en día para la transmisión segura de documentos. Antes de la llegada de las calculadoras electrónicas, los profesionales y estudiantes usaban reglas de cálculo para realizar cálculos complejos. Una regla de cálculo, un dispositivo analógico mecánico, permitía a los usuarios realizar multiplicaciones, divisiones e incluso funciones logarítmicas al deslizar diferentes escalas a lo largo de una regla fija. Ingenieros, científicos y contadores dependían de esta herramienta para obtener precisión en sus cálculos, combinándola con estimaciones mentales rápidas. Dominar una regla de cálculo requería habilidad y práctica, ya que no tenía pantallas digitales ni funciones automáticas. Aunque eventualmente fueron reemplazadas por calculadoras electrónicas, las reglas de cálculo fueron instrumentos esenciales en la mitad del siglo XX.
moldeando la forma en que se realizaban cálculos en los negocios, la academia y la investigación científica. ¿Todavía valoramos la resolución de problemas prácticos? Antes de que las secadoras eléctricas se hicieran comunes, colgar la ropa al aire libre para secarla era la norma. Los tendederos se extendían por los patios traseros, con sábanas y prendas ondeando con la brisa. El proceso requería paciencia. La luz del sol y el viento dictaban los tiempos de secado, y una lluvia repentina podía significar empezar de nuevo. Sin embargo, la ropa secada al aire tenía un aroma fresco y natural que ningún suavizante podía replicar. Esta práctica también ahorraba energía y prolongaba la vida útil de las telas. Aunque algunas personas aún prefieren secar su ropa al aire por sus beneficios, la conveniencia moderna ha hecho que esta escena sea cada vez más rara en muchos vecindarios. Empapelar las paredes era un proyecto popular de bricolaje que permitía a los propietarios personalizar sus espacios con patrones y texturas intrincadas. A diferencia de las opciones adhesivas de hoy en día, el papel tapiz tradicional requería medición precisa, una aplicación cuidadosa y alisar burbujas de aire con un rodillo o cepillo. Quitar el papel tapiz viejo era un proceso tedioso, que a menudo implicaba el uso de vaporizadores o raspadores. A pesar de sus desafíos, empapelar era una forma creativa de renovar una habitación, y las familias se enorgullecían de completar el proyecto por sí mismas. Cambiar el aceite del automóvil era un rito de iniciación para muchos propietarios de autos, especialmente para los conductores jóvenes que aprendían mantenimiento básico. Con solo unas pocas herramientas, una bandeja de drenaje y algo de paciencia, las personas podían ahorrar dinero y comprender mejor el funcionamiento de sus vehículos. Aunque los servicios de cambio de aceite han hecho que esto sea más conveniente, hacerlo uno mismo sigue siendo una fuente de orgullo para quienes disfrutan trabajar en sus autos. Antes de las cámaras digitales y los teléfonos inteligentes, capturar recuerdos requería cámaras de rollo y un enfoque cuidadoso para la fotografía. Cada rollo de película tenía un número limitado de exposiciones, generalmente 24 o 36, lo que significaba que cada foto debía ser bien pensada. No había vista previa instantánea ni botón de eliminar. Los fotógrafos dependían de su habilidad para encuadrar la toma perfecta, ajustar la configuración manualmente y esperar lo mejor. Diferentes tipos de película producían distintos estilos, y elegir el ISO, la velocidad de la película y las condiciones de iluminación adecuadas era crucial para obtener una buena foto. Uno de los aspectos más emocionantes y a la vez frustrantes de la fotografía con película era la espera para ver los resultados. Después de tomar las fotos, el rollo tenía que retirarse cuidadosamente de la cámara y llevarse a un laboratorio fotográfico para su revelado. Dependiendo del lugar, este proceso podía tardar horas o incluso días. Abrir el sobre y hojear las fotos recién impresas era una experiencia emocionante, revelando cuáles habían salido bien y cuáles estaban borrosas, sobreexpuestas o mal encuadradas. Revelar fotografías era un arte en sí mismo. Algunos entusiastas tenían cuartos oscuros en casa, donde procesaban la película usando químicos y papel fotográfico bajo luces rojas. Este proceso manual requería precisión y paciencia, pero la recompensa era una imagen única y tangible. Aunque la fotografía digital ofrece comodidad y resultados instantáneos, la fotografía en película tenía un elemento de sorpresa y artesanía que hacía que cada foto se sintiera especial. Hoy en día, la fotografía en película se ha convertido en un pasatiempo de nicho, con algunos fotógrafos que la adoptan por su encanto nostálgico y estética distintiva. La emoción de esperar el revelado de las fotos, que alguna vez fue una experiencia cotidiana, ahora es una rareza. Sin embargo, para quienes aún usan película, el proceso sigue siendo una forma artística y significativa de capturar momentos en el tiempo. Antes de que Internet hiciera que buscar contactos fuera fácil, las personas dependían de la guía telefónica para encontrar números y direcciones. Estos gruesos directorios impresos se entregaban anualmente a hogares y negocios, organizando los contactos residenciales y comerciales en orden alfabético. Buscar un número requería hojear páginas, escanear nombres con atención y asegurarse de elegir la entrada correcta. Muchas familias mantenían una guía telefónica cerca del teléfono fijo para un acceso rápido, convirtiéndola en una herramienta esencial para mantenerse conectado. Para las empresas, las páginas amarillas eran cruciales para la visibilidad y el alcance de los clientes. A diferencia de las páginas blancas, que contenían números personales, las páginas amarillas estaban dedicadas a negocios, organizándolos por categoría. Ya fuera que alguien necesitara un plomero, electricista o restaurante local,
recurría a esta sección para encontrar servicios. Las empresas pagaban por anuncios más grandes o llamativos para destacar entre la competencia, haciendo que la presencia en las páginas amarillas fuera una estrategia de marketing vital. Aunque las búsquedas en línea y los directorios digitales han reemplazado las guías telefónicas, su impacto en los negocios y la comunicación fue significativo. En una era antes de los motores de búsqueda, estos directorios impresos eran la principal forma de encontrar y conectar con servicios, dando forma a cómo las empresas llegaban a sus clientes y cómo las personas encontraban lo que necesitaban. Confiar en directorios impresos nos enseñó más paciencia en comparación con los resultados instantáneos de hoy. Antes de que las comodidades modernas hicieran todo inmediato, esperar era una parte normal de la vida, ya fuera por información, comunicación o incluso tareas diarias. Antes de la comunicación instantánea, la paciencia era una parte necesaria de la vida cotidiana. Esperar a que llegaran cartas por correo era una experiencia común, ya fuera una nota escrita a mano de un ser querido o un documento importante. La anticipación de recibir correspondencia agregaba emoción, y cada carta tenía más significado porque las respuestas tomaban tiempo. A diferencia de los mensajes instantáneos de hoy, escribir cartas requería reflexión, esfuerzo y la disposición de esperar. Marcar un número en un teléfono de disco también era un ejercicio de paciencia. Cada dígito debía seleccionarse cuidadosamente girando el dial y esperando a que regresara antes de marcar el siguiente número. Hacer una simple llamada telefónica tomaba tiempo, y marcar números largos requería precisión para evitar errores. No había marcación rápida ni botones de rellamada, solo una acción deliberada y cuidadosa. En general, la vida se movía a un ritmo más lento, permitiendo que las personas estuvieran más presentes en el momento. Sin entretenimiento instantáneo ni notificaciones constantes, esperar era una parte natural del día. Ya fuera revelando una película, esperando a que se preparara el café o simplemente aguardando a que alguien devolviera una llamada, la paciencia estaba integrada en la vida, algo que la conveniencia moderna ha casi eliminado. Un viaje al pasado. Espero que hayas disfrutado este recorrido por las habilidades cotidianas que alguna vez definieron la vida diaria. ¿Cuáles de estas recuerdas haber usado? ¿Alguna te trajo recuerdos nostálgicos? Déjanos tu comentario. Si te encanta revivir el pasado, asegúrate de suscribirte para más recuerdos de habilidades y tradiciones que han quedado en el olvido. Hasta la próxima.